Ninguna empresa del extranjero paga los impuestos que paga Pemex a la Secretaría de Hacienda. Entonces, eso es lo que vamos a revisar y le vamos a quitar la carga fiscal a Pemex, como nunca ha sucedido. Esto va a significar a lo mejor menos recursos para el gobierno, pero estamos seguros que vamos a suplir esa falta de ingresos por dejar a Pemex con más fortaleza fiscal. Los vamos a suplir con los ahorros que estamos obteniendo. Este era un anuncio esperado, la ayuda del gobierno federal a Pemex después de la rebaja en 2 niveles que hizo la calificadora Fitch a la nota crediticia de esta que es la petrolera más endeudada del mundo. Y solo haciendo los números en su análisis, Fitch dejó claro que, bueno, Pemex va a perder dinero este año y que se requieren cifras multimillonarias para invertir en detener apenas la caída en la producción. Aunque, bueno, ya lo escucharon ustedes también, el propio presidente ha dicho que este efecto o por efecto de aliviar esa carga fiscal a Pemex, bueno, pues tendrán recursos suficientes con los ahorros logrados de todo lo que ha hecho el gobierno en sus políticas, quedará compensado esto en, digamos que los ingresos del gobierno. Pero ¿será suficiente lo que vaya a hacer el gobierno para Pemex y será suficiente lo que tengan ahorrado para también no debilitar los ingresos públicos y esté entonces en riesgo la calificación soberana de México y no la de Pemex? Le voy a preguntar todo esto a Fernando Lozada, quien me acompaña desde Nueva York. Fernando, ¿cómo estás? Tú sabes muy bien que se anticipaba inevitable una inyección de recursos y si ya sabemos que no dan las cuentas, primero, para que tengamos todos claro, cuéntanos cuánto de lo que genera Pemex va al gobierno y cuánto le representa al gobierno, para después hablar de si vale la pena esta nueva inyección y de qué tamaño tiene que ser para decir que valió la pena. Hola Gabriela, ¿cómo estás? En términos de números, para poner cosas en perspectiva, Pemex le tiene que transferir al gobierno casi la mitad de los ingresos que genera. Es una situación única en el mundo, solamente comparable a PDVSA en Venezuela. Y en términos de la dependencia fiscal del sector hidrocarburos en México, esto es algo que ha venido cayendo en los últimos años, pero todavía sigue siendo importante. Depende cómo uno haga las cuentas, pero si sumas impuestos sobre Pemex, más regalías, más impuestos a los combustibles, ese número oscila entre el 5 y el 10% del PIB. Es decir, que sigue siendo un número muy, muy importante. ¿Cuánta ayuda vale la pena el esfuerzo que va a emprender el gobierno? Y te lo pregunto porque hoy día estamos viendo en reacción los precios de los bonos, algunos bonos de Pemex, subir, pero para el mercado y para hablar de una ayuda que estructuralmente coloque a Pemex en otro contexto, digamos, aunque sea temporal, ¿cuánto es lo que debería ser? El número va a tener que ser sustancial. Lo que ha ocurrido es que el gobierno reaccionó, como tú mencionabas, a lo ocurrido durante la semana pasada, cuando llegó el downgrade de Fitch. Y no solamente eso, el documento que publicó Fitch fue durísimo, porque hablaba de que Pemex es una empresa que está técnicamente en bancarrota, que ha generado pérdidas durante los últimos casi 10 años. Es decir, que el gobierno recibió el mensaje. Ahora bien, Pemex es una empresa que está súper endeudada. La deuda total de Pemex es de más de 100.000 millones de dólares. Números redondos, esta es una empresa que requiere 10.000 millones de dólares de necesidades de financiamiento por año. El anuncio del gobierno de la semana pasada fue claramente insuficiente y por eso llegó el downgrade y llegó la reacción negativa del mercado. Hoy en día yo creo que para que el gobierno deje de ser reactivo y tome una actitud más proactiva, el número va a tener que ser mucho más grande que lo de la semana pasada. Para darte una idea de los números, Pemex tiene necesidades de financiamiento durante los próximos 2 meses de alrededor de 3.000 millones de dólares. Si nos movemos hasta mayo, las necesidades de financiamiento de la empresa son casi 5.000 millones de dólares. Es decir, que el número que el gobierno tenga que anunciar va a tener que ser grande. Yo diría que va a tener que estar en el orden de los 5.000 millones de dólares por lo menos o algo así. Eso representa más o menos la mitad de las necesidades de financiamiento de la empresa durante el año 2019. Está entonces, por la cantidad de la que estás hablando, tú haciendo la aritmética,
correcto el presidente en decir que es suficiente con los ahorros que se han generado? Y si no lo es, ¿qué pasa con las cuentas públicas? ¿Y el gobierno mexicano está dispuesto a sacrificar su calificación crediticia para impedir que caiga más la crediticia de Pemex? Lo que tú dices es exactamente correcto. En primer lugar, yo creo que no tengo duda de que este gobierno está en condiciones de generar algún tipo de ahorros fiscales, pero tiene que haber un límite para el uso que se le va a dar a esos ahorros fiscales. No olvidemos que ya el presidente López Obrador dijo que la gran parte de esos ahorros iban a ser usados en programas sociales. Ahora, además de eso, tienen que ser usados para financiar a Pemex. Yo creo que va a ser difícil estirar esa masa de dinero tanto. La impresión que yo tengo es que esto no va a alcanzar para ser cubierto por los ahorros que el gobierno ha prometido. Es decir, que debería tener esta medida fiscal un impacto sobre las finanzas del gobierno, del gobierno federal. Ahora bien, ¿vale la pena rescatar a Pemex a costa de sufrir un impacto negativo sobre las finanzas del gobierno? Yo creo que definitivamente sí. El anuncio que López Obrador ha hecho hoy es positivo porque la alternativa sería mucho más costosa, no solamente para Pemex, sino también para el gobierno. Si Pemex hoy en día está pendiendo de un hilo para evitar que pierda su grado de inversión. Si lo llegara a perder, dado que las inversiones de Pemex por parte de inversores institucionales son muy amplias, muchos de estos inversores estarían forzados a vender los papeles de inversión de Pemex. Eso iría a tener un impacto negativo, no solamente sobre la empresa, sino que contaminaría también al soberano. Así que yo creo que el anuncio de las medidas es positivo. Ahora bien, esto sí va a tener muy probablemente consecuencias sobre consecuencias fiscales sobre las finanzas del gobierno. Mirando la aritmética para ti, ¿sí o no? ¿Este es un rescate? ¿Sí o no? Yo creo que este es un rescate que fue promovido, que fue generado por lo que ocurrió la semana pasada, porque se combinaron no solamente la reducción de calificación de dos casilleros, sino que además Fitch dejó a Pemex con perspectiva negativa, es decir, que es más probable que le metan una reducción adicional de calificación y entonces Pemex perdería la calificación de grado de inversión. Y además de eso, el texto del comunicado fue muy duro, fue dramático, y además de eso, el mercado reaccionó en forma muy negativa. Así que la combinación de todos estos factores fue lo que promovió que el gobierno reaccionara. En esto que tú considerarías, por lo que has dicho, pues sí, un rescate. Me voy. Fernando, te agradezco. Un placer como siempre. Regresamos.